En segundo lugar, quiero hablarles del Dios del Éxodo, porque esta declaración, deja ir a mi pueblo, tiene que ver con el Dios de la salida de Israel y la esclavitud, el Dios del Éxodo. Y hay que partir de esto que es muy importante. Solo después que Israel llegó a sentirse impotente fue cuando la revelación de Dios se mostró. Cuando Israel miraba hacia sus propias fuerzas, la revelación estuvo ausente. Y el estado espiritual y de todo lo que tiene que ver con el ser de cada hombre y cada mujer de Israel fue en detrimento, cada vez peor. Era impensable que pudieran salir de la esclavitud, pero el Dios del Éxodo se mostró. Cuando Israel dejó de pensar que por sí mismo podía salir, que a través de un caudillo podría salir, a través de una manifestación humana o incluso más allá de lo humano, pero no de Jehová. Y sintieron que tenían cierto poder. Con ese pensamiento y ese sentimiento alejaron la manifestación gloriosa, la revelación de Dios. Y nosotros hoy, hermanos, como pueblo, en una situación como la que hoy está ocurriendo ya en extremo en varias naciones y que puede ocurrir en esta nuestra nación, pensamos que las cosas podrán resolverse. Me refiero a la crisis de salud hoy, específicamente en nuestro país, pero sobre todo puntualmente en el pueblo de Dios. Más de uno piensa que quizá un gran invento vamos a llamarlo, de sanidad, podría acontecer pronto, y de esa manera no habría castigo, que México podría evitarse de una situación que se presagia. Hablo en boca de la gente misma, de ciencia médica hoy. Pero cierto que el Dios del Éxodo es el único que puede darnos a nosotros también salida de esta situación. Solamente Jehová Dios, el Dios que sacó a Israel de la esclavitud. Fue tanta la impresión, amados, sí momentánea, por un cierto tiempo, que cuando Dios habló del jubileo, habló de la Pascua, habló de ciertas ocasiones especiales para que el pueblo no olvidara que el Dios del Éxodo los había sacado, y solamente Él, de la esclavitud. Por supuesto, hermanos, para terminar este pensamiento, que nosotros no vamos a poder salir, no vamos a tener nuestro éxodo de esta crisis, a menos que contemplemos a este Dios todopoderoso, el Shaddai. Y cuando veamos nuestra impotencia, pero no solamente la nuestra, como seres humanos, como iglesia, que tenemos otros pensamientos, pero no en el servicio a Dios. Hermano, Dios nos ha dado fortaleza, porque la lucha ha sido fuerte, intensa, para poder decirle al ministerio de la Iglesia de Cristo que cuando tú recibes un ministerio, recibes algo excepcional,
algo sobrenatural. Viene de Dios, porque vas a servir a ese Dios extraordinario. Lamentablemente, como seres humanos, y no es una palabra solamente para excusar a nadie, pero nuestra naturaleza es terrible. Hay que luchar con esta naturaleza todos los días. Hemos hablado al ministerio y le hemos dicho, hay que ayunar y orar. Tenemos que estar leyendo la palabra de Dios continuamente. Hay que hacerlo 3 veces al día, si fuera posible. Hay que comer. Hay que verdaderamente beber de la palabra de Dios. Y para eso necesitamos tener hambre y sed. Y ahí vamos, en este ministerio. Muchos todavía no lo entienden. Piensan que exigimos mucho. Hermano, si el mundo tiene disciplina, ¿cómo es que nosotros no vamos a tener una disciplina todavía mayor que la que el mundo tiene? Necesitamos orden. Necesitamos que los líderes, los ministerios, los siervos sean testimonio para bien, no para mal, de la iglesia del Señor. Dios va a pelear nuestras batallas y Dios va a mostrar su poder. Aún en este tiempo va a revelar a nuestras vidas que Él es el médico divino, que no tenemos por qué nosotros temer y quitar todos los miedos. Es su idea principal de Dios. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta tan grande crisis, porque mía es la guerra, dice el Señor. Él es nuestro médico divino. Pasarán 1000 y 10,000, pero a nosotros no llegará, dice el Señor. Es el Dios del Éxodo el que tenemos que vivir. Él también nos va a sacar de esta crisis para la gloria de Dios. Deja ir a mi pueblo. Es una declaración amorosa de Dios para que lo escuche su pueblo y ahora nosotros, su iglesia. Que escuche que Dios está siempre al tanto de nosotros. Ha puesto guardas sobre su pueblo. Hay centinelas que advierten a su pueblo. Hay palabra viva y eficaz, oportuna para su pueblo. En una idea más, quiero hablarles que esa misma frase, deja ir a mi pueblo, nace nuevamente y particularmente de algo que Dios mostró a Israel y a través de Jesucristo nos ha mostrado a nosotros. Dios no solamente es un Dios del éxodo, de la salida, sino que Dios es un Dios de pactos. Y Dios va a cumplir lo que prometió. No te dejaré. Estaré siempre contigo. Nosotros tenemos que confiar en sus promesas. Hay restauración. En esas palabras hay redención. Él nos ha comprado. Éramos esclavos. Ni pensar en el jubileo. Como no lo pensó el Egipto de aquel tiempo. Cuando Moisés le declara juntamente con Aarón al pueblo de todo lo que Dios ha dicho. Y en principio no escucharon. Pero nuevamente, al terminar de hablar, los siervos de Dios, Aarón y Moisés, especialmente el patriarca Moisés,
el pueblo nuevamente se deshacía en sí mismo, se resquebrajaba en sí mismo. Por eso Dios inmediatamente le ordena a Moisés: Moisés, lleva el poder de mi nombre, lleva el poder de los milagros, para que lo vea mi pueblo, para que mi pueblo entienda que yo soy el que soy, es quien nos va a redimir. Lo va a hacer por amor, porque Él es un Dios de pactos y Él va a cumplir sus pactos. Y en este caso específico lo hizo con Israel, mostrándole todo el poder del Shaddai. Hermanos, en cuanto al Dios de pactos, yo quiero decirle que Dios lo hizo originando lo que iba a accionar, lo que iba a ser activado, es decir, su poder, no a partir de la gracia, porque la gracia de Dios tiene que ver con el pecado y el perdón. No era primero eso. Dios los salvó por su misericordia. La grande diferencia entre la gracia de Dios y la misericordia de Dios es que la misericordia de Dios apela a su carácter. Dios es amor. Por supuesto, luego se efectuó su gracia, porque el pueblo también era un pueblo pecador, pero primero fue la misericordia que Dios tuvo, y fue una misericordia enorme, maravillosamente sagrada y reveladora de ese amor. Es el Dios de pactos, que lo podemos ver en las palabras: deja ir a mi pueblo. Es un pacto de misericordia, como la tuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con la nación de Israel y con nosotros mismos. No solamente era el nombre de Jehová lo que representaba esa declaración: deja ir a mi pueblo. No solamente representaba el Dios de la salida, el Dios del éxodo, que solamente Dios podía sacarnos, pero también era un Dios de pactos. Y el pacto mayor, por amor, se nos reveló más tarde, después de la salida, al pie de la montaña, en Horeb, dándoles la ley. Una ley que exigió Dios que se cumpliera, y que se cumpliera por amor, por gratitud. Amados, sin duda, deja ir a mi pueblo tiene una gran responsabilidad de servicio, y nadie puede servir a Dios a menos que busquemos cumplir con sus mandamientos. Si no cumplimos con sus mandamientos, imposible servirle. Tenemos que recordar que una y otra vez se lo dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo para que mi pueblo vaya y me sirva. Muchas veces, en todo ese tiempo de desafío, era llevado Moisés a declararlo una y otra vez. Pero Faraón no escuchaba. Una y otra vez decía que Dios quería a su pueblo sacrificando ofrendas. Una y otra vez hablaba de que quería que le sirviera en el desierto. Pero Faraón no quería. Las plagas vinieron, y los milagros no son otra cosa más que el origen mismo de estos castigos terribles.
Especialmente quiero hablar en esta última idea: los milagros. En esa frase, deja ir a mi pueblo, Dios mismo sabía que a menos que el Shaddai se manifestara, Faraón no dejaría ir a su pueblo. Y entonces el Dios de los milagros apareció. Amén. Quiero concluir con este último pensamiento: el Dios de los milagros. Después de haber pasado la mayor parte de las plagas, vino una tremenda señal: las tinieblas. Dios iba a forzar a Faraón a detenerse. Si recordamos al principio del mensaje, en nuestra lectura, cuando Moisés se acercó a Faraón, le dijo: el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo. ¿Qué fue lo que contestó Faraón? Faraón dijo: ¿y quién es Jehová, el Dios de Israel, para que yo los deje ir? Y luego, después de una pregunta, Dios se está manifestando en los siguientes días con poderosos milagros. Y a pesar de que había una petición de Faraón para saber quién era ese Dios de los esclavos de Israel, y Dios manifestaba quién era Él a través de esos milagros, ni aún así aceptó Faraón. Y sus palabras, mayormente sus pensamientos, iban dirigidos a no creer en ese Dios que ya había hecho cosas delante de sus ojos. Vuelvo lo que hace unos minutos decía: las tinieblas fue uno de los más grandes milagros. Lo experimentó el propio Faraón. Era una oscuridad extrema. No podían palparse. Era terrible la angustia de esas tinieblas tan densas, muy parecidas a aquellas tinieblas que aparecieron, valga la redundancia, en los tiempos de Cristo, cuando dice la Biblia que vinieron tinieblas. Fue algo tremendo de parte de Dios, para ver si un hombre, si una mujer, si una nación podía creer que era el dedo de Dios, a pesar de solamente una declaración de labios para afuera. Precisamente eso fue lo que declararon los egipcios, que todas esas plagas habían venido por el dedo de Dios. Pero estamos concluyendo este mensaje. Dios quiere forzar al hombre a detenerse. Mire esta realidad que hoy vemos. No se detuvieron cuando la grande contingencia llegó a Europa, como en otros tiempos. No se han detenido ahora cuando ha llegado a este continente americano. Dios está forzando al mundo a detenerse en su loca manera de vivir, en sus perversas costumbres, imitando lo peor, no lo mejor. Pero este mundo no se detiene, a menos por el poder del Shaddai. Y ya lo manifestó. Dígame usted si no se ha detenido el mundo. Se detuvo la economía, se detuvo el deporte, las artes, se detuvieron las
mal llamadas distracciones. Todo se ha detenido. Esto que está habiendo entre nosotros, y hablo al pueblo de Dios, es un milagro de Dios en juicio. Por supuesto que lo es. Pueblo de Dios, asómbrate del dedo de Dios. No te acostumbres como el mundo se ha acostumbrado, a pesar de que Dios ha hablado de muchas maneras. El mundo no ha entendido, ni quiere entender, no quiere saber nada de Dios. Iglesia, no te acostumbres a ello. Asómbrate de lo que tu Dios es, que el nombre de Jehová es poderosísimo, que el Dios del Éxodo antiguo es el Dios de nuestra salida hoy, que el Dios de pactos va a cumplir su promesa y no vamos a perecer, pero sobre todo el Dios de los milagros, el que está con nosotros hoy, el que está mostrando su soberanía sobre toda la tierra. Después de las tinieblas, los primogénitos. De eso hablaremos más adelante. Pero también esa muerte de los primogénitos nos dejó claro que Dios ama a su pueblo, que el juicio era contra la idolatría, no con su pueblo. Para con su pueblo hay misericordia. Pero quiero en estas últimas palabras recordar algo: que ninguna acción portentosa de Dios, ningún milagro que pudiera estar delante de nosotros como este que está pasando hoy, va a sustituir la fe. La fe no va a poder ser sustituida. Hay que creer en Dios. Recuerden lo mismo que Faraón experimentó. Fue algo terrible, pero no creyó. Quería una señal, no tuvo una, tuvo muchas señales, pero no creyó. Ustedes que sirven al Señor, asómbrense y que sea acrecentada su fe, recordando que Dios es amor. En esas palabras, deja ir